nuevo, agradecidos con el Señor por este nuevo día en que nos permite, día martes, venir a su casa, congregarnos a escuchar palabra. Estamos muy contentos de estar aquí por la gracia del Señor que nos ha traído y nos tiene de pie delante de su presencia para exponer su palabra. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que nos van a estar viendo por las diferentes plataformas y les pedimos también que si viven aquí en Lincoln o alrededor de Lincoln, Nebraska, que nos visiten y que si no tienen un lugar donde congregarse y les gustaría tener una casa para venir a buscar la presencia del Señor, que te unas a nosotros. Estamos en la 4700 South S Folsom Street en Lincoln, Nebraska, en la ubicación de donde se encuentra la iglesia Community Church, Hope Community Church. Así que te esperamos, eres bienvenido los días martes a las 7 y los días domingo a las 2 de la tarde. Así que únete a nosotros, eres bienvenido. Sin más, me tocó a mí la palabra del Señor esta noche y yo quiero invitarte, ¿verdad? Primeramente a que nos pongamos de pie para hacer una oración y así desarrollar un poco esta enseñanza que el Señor me ha permitido. Así que oremos. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, agradecemos este momento que nos permites, Señor, ser útiles en tu presencia, en tu redil, Señor, y ser de bendición para aquellos, Dios mío, que aún no te conocen y también para sentirnos nosotros útiles en el reino de los cielos. Padre, gracias por habernos escogido, gracias por darnos a nosotros la oportunidad de servirte, de ser vaso, de ser, Padre, esas personas, Dios mío, que tú usarás para bendecir la vida de otros y para aún más bendecirnos tú a nosotros. Creemos en el poder, creemos en tu mover, creemos en la misericordia tuya, creemos en que tú harás cosas grandes, Señor, en la ciudad de Lincoln, Nebraska. Lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús y desde ya declaramos tu palabra bendita, Señor. Amén y amén. Así que vamos a estar compartiendo una hermosa enseñanza, como les digo, en el cual Dios me permitió estudiar y así que te pido que me ayudes a desarrollarla y que si tienes preguntas o tienes alguna cosa en que podamos, que sea de bendición para la clase o la enseñanza, que me ayudes a desarrollarla tú también conmigo. Y si tienes alguna pregunta, también aquellos que están viendo la transmisión, deja tu comentario y nosotros vamos a estar dándote respuesta a lo que tú preguntes. Amén. Esta noche yo quiero hacer una pequeña introducción, ya que estamos viviendo días difíciles en nuestra vida y lo que mayormente encontramos en nuestro diario vivir o en nuestro caminar diario son prácticamente consejos no muy buenos para nosotros. Yo vengo a hablarte esta noche de el cuidado que nosotros debemos de tener al escuchar los consejos que se nos están dando, pero más que todo a tener un discernimiento, porque ahorita en día no son buenos consejos los que escuchamos. La mayoría de consejos que estamos escuchando son consejos malos. Entonces yo por eso he desarrollado el tema de malos consejos, ¿verdad? Del cuidado que tenemos que tener al escuchar algún tipo de consejería y qué tipo de consejos son los que nosotros estamos recibiendo. Entonces yo esta noche te quiero compartir este hermoso tema de el cuidado que debemos de tener al escuchar consejos malos o una mala consejería. Entonces, los jóvenes ahorita están siendo atacados en su identidad porque se les está dando una consejería o un consejo malo muy peligroso. Y es que yo no vengo a hablarte, ¿verdad?, solamente al pueblo de Dios, que es lo viviendo un momento tan fuerte fuera de casa o fuera de la congregación,
en las escuelas por el mal consejo de otros jóvenes que los están llevando o arrastrando hacia cosas muy desagradables delante de la presencia de Dios, y todo esto a causa de un mal consejo. Entonces, para esto, yo te traigo el tema de esta noche, como les decía ya, cuidado con los malos consejos. Así se llama el tema de hoy. Y lo que yo te quiero traer es basado a versículos bíblicos, porque como les decía al principio, ¿verdad? No es que nosotros vamos a cuidar lo de afuera. Nosotros debemos de cuidar lo de adentro, porque nosotros tenemos que estar teniendo un mayor cuidado por lo de casa. Porque si nosotros cuidamos lo de casa, vamos a saber dar un buen consejo afuera. Pero si nosotros descuidamos lo de casa, ¿cómo vamos a ayudar a los de afuera? Entonces yo quiero basarme en la consejería mala de que lo podemos ver en el libro de Isaías 7:5, el cual dice así: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo. Imagínense, esta palabra fue dada, ¿verdad?, al rey para que tuviera cuidado del maligno consejo de que estos reyes estaban tramando para el rey de Judá. Este fue un mal consejo de entre estos dos reyes para en contra del rey de Judá. Rey de Judá. Judá representaba una de las tribus del Señor. Por lo tanto, Judá representaba prácticamente, lo podemos ver espiritualmente, al mundo espiritual o a nosotros los cristianos. Entonces, ¿para quién se tramó este mal consejo? Si no fue para aquellos que estaban dentro, o para los cristianos prácticamente, si lo ponemos hoy en día. Entonces nosotros el cuidado es que, mire hermano, hay malos consejos que se planean en contra de los hijos de Dios, y eso no lo podemos negar ni evitar. Es muy desagradable decir esto, pero hay mal consejo que se están siendo influenciados por el enemigo en persona, o de alguien o de algunas personas, para tramar algo en contra de los hijos de Dios. Y este cuidado nosotros lo tenemos que tener, y de abrir bien los ojos y el entendimiento cuando a nosotros viene alguien a traernos un consejo. No siempre va a ser un consejo bueno. Nosotros tenemos siempre que ir hacia la palabra de Dios para ver si aquello que nos están diciendo es un buen consejo o es un mal consejo. Entonces, este mal consejo que este personaje o este rey trajo o dio, ¿verdad?, o planeó en contra del rey de Judá, era el rey Acab. Entonces, fíjense que tanto temor infundió o confusión, que este varón, si usted puede leer el capítulo 7 de Isaías, se va a dar cuenta que este rey Acab era un rey bueno, pero a causa de esta noticia que le dieron, este varón no siguió el consejo bueno, sino que se acomplejó a causa del mal consejo y tuvo miedo. Entonces, un mal consejo a veces nos va a hacer dejar de meditar más, o de meditar más, o de cambiar lo que Dios ya ha dado o ya ha dicho, si nosotros le prestamos atención a ello. Y este es el cuidado que nosotros como hijos de Dios debemos de tener.
Entonces en Isaías 7:6 nos habla y dice, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Miren lo que tramaban estos dos reyes. Ellos lo que querían era aterrorizar, y después de eso, que este rey quedara, ¿verdad?, atemorizado por lo que ellos iban a hacerles. Ellos iban a repartir aquella ciudad para ellos. Pero nosotros como hijos de Dios, vuelvo y lo repito, el mal consejo no nos tiene que hacer retroceder, temer ni huir. Nosotros a quien debemos de seguir el consejo es el consejo de Dios. Y eso los estuvieron hablando el martes pasado, del consejo de Dios. El consejo de Dios es el que nosotros no debemos de apartar de nuestra vida, de nuestro pensamiento. Día a día tenemos que seguir creyendo en esos buenos consejos que el Señor ha dejado plasmado en su palabra, y eso es para nosotros, para que cuando venga un mal consejo nosotros lo comparemos con lo que Dios ha dicho, a ver si es lo correcto. Porque ahora lo que estamos viendo es, y como le digo, estoy hablándole al pueblo de adentro, porque estamos hablándole a un pueblo que conoce. Entonces, lo que hoy en día vemos es que adentro de las congregaciones, dentro de nosotros mismos, hay personas aconsejándonos mal. Hay personas de que vienen a darnos un mal consejo, haciéndonos creer que es bien que lo hagamos, pero cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que lo que nos han dicho tal vez nos ha gustado, o tal vez nos alegramos por el consejo que se nos está dando, pero va en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, vámonos a Isaías 31 y aquí vamos a ver algo que Dios, es esto, si lo logran a ver, mire, este es como una advertencia de Dios. No sé, ¿tienes un comentario? Sí, quería decir algo referente acerca de los versículos anteriores, que por eso es importante la ayuda del Espíritu Santo, ya que en este punto lo estás dando a la iglesia, a los cristianos, aunque la palabra va para todo aquel que nos esté escuchando, para todo aquel que nos ve a través de las redes sociales, y que es necesario que nosotros aprendamos a escuchar el consejo que se nos da. Entonces, pero para aquel que ha recibido a Cristo, la importancia del discernimiento, amén, del don del discernimiento para que, como se nos ha enseñado anteriormente, aprender a escuchar. ¿Cómo estamos escuchando? ¿De quién estamos escuchando? Entonces, aquí la importancia de pedirle a Dios el poder nosotros discernir aún las palabras, porque claro, la palabra dice discernir el espíritu, pero también, hermano, sabemos de que aquellas palabras van a venir conforme lo que esté adentro de la persona. Amén. Entonces, ¿qué tipo de consejo nosotros estamos recibiendo? ¿Qué tipo de consejo estamos escuchando? Entonces, la importancia de nosotros pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de discernimiento, para que nosotros comprendamos si aquellas palabras que se nos están hablando, se nos están diciendo a través de un consejo, son buenas o podrían traernos consecuencias malas. Graves, exactamente. Y por eso aquí viene, como les decía yo, como una advertencia de Dios, ¿verdad?, para nuestra vida, el cual dice Isaías 30 y versículo 1, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Entonces, si podemos analizarlo y profundizar en este versículo, podemos darnos cuenta que Dios está hablando un ay de dolor, ¿verdad? Porque Él está adolorido
Y mire lo que podemos ver aquí, está hablando de hijos. O sea, yo le decía al principio que estamos hablando a los de dentro de casa. Y aquí Dios se duele de los hijos que se han apartado del consejo de Él por seguir consejos de otro. O sea, malos consejos. Pero ¿quiénes fueron estos que se apartaron del consejo de Dios para seguir el consejo malo? Sus propios hijos, dice allí. ¿Verdad? Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Mire qué fuerte este versículo, porque nosotros podemos ver que esta profecía, ¿verdad? Fue dada, lo que yo le hablaba anteriormente, y con este versículo todo el libro de Isaías. Esta profecía fue dada en tiempo de que Asiria estaba atacando a Israel y a Judá en ese tiempo, y entonces venían estos reyes a atacar al pueblo del Señor. Amén. Importante, ¿no? Lo lindo que es la palabra y lo poderoso, porque la podemos aplicar no solamente para la iglesia, sino para todo aquel que nos escucha, para todo aquel que nos ve a través de la media, y que aquellos que están acá en este lugar. Amén, porque hay ejemplos en la palabra aplicándolo al pueblo de Dios, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Pero como vengo diciendo, qué poderosa y qué maravillosa es la palabra, que el consejo en ella misma es para el Hijo de Dios y para todo aquel que todavía no le conoce, para todo aquel que incluso se ha apartado, para todo aquel que puede estar escuchando la palabra, en este caso a través de las redes, o que está acá en este lugar. Y es que el mal consejo acá, como lo estamos viendo ahí en Isaías capítulo 30 versículo 1, puede llevar a una rebeldía. Si lo aplicamos a los hijos, vamos a aplicarlo a los hijos, en este caso hijo en cualquier índole, ¿no? Entonces a los hijos, muchas de las veces apartarse es caer en rebeldía, en la cual a veces es difícil de que una persona se dé cuenta que está en rebeldía por no escuchar el buen consejo, por no escuchar la palabra del Señor. Cuando lo aplicamos a los hijos, ¿cómo es la palabra? A los hijos naturales, no a los hijos, a nuestros hijos. A nuestros hijos, cuando se les dé el consejo. Muchas veces los hijos tienen anhelos, tienen deseos, pero como padres, tal vez ya pasamos esa etapa, ya pasamos esa edad, y queremos evitarles que pasen momentos complicados, momentos difíciles, pero ellos quieren irse por ese camino. Y a veces las consecuencias pues son terribles, por las que pasan nuestros hijos. Entonces aquí la importancia del consejo. Quiero indagar un poquito más, pero tal vez voy a meterme ahí en la enseñanza, pero algo rapidito que viene a mi mente, la decisión de Judá. Judá era un hijo de Jacob, amén, pero se apartó de su padre, se apartó de su parentela, y dice que, hermano, fue a cometer pecado uniéndose a una ramera. Lo voy a dejar hasta ahí para que podamos avanzar en la enseñanza. Pero la consecuencia de una mala decisión, de un mal consejo. La decisión de apartarse. Correcto, porque acá Judá se junta con un hombre, con una mala compañía. ¿Y qué sucede cuando hay una mala compañía? Cuando nos juntamos con una mala compañía y empezamos a escuchar malos consejos, entonces estos empiezan a quitar las buenas costumbres que hay dentro de las personas. Amén. Amén. Entonces vamos a avanzar un poquito más y a leer el versículo de Isaías 32, que también dice que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. El versículo 1 y el 2 van
entrelazado, ¿verdad? Porque Dios era hablándole allí, diciéndole que se habían apartado del consejo de Él para seguir consejos que no eran de Él. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos el consejo bueno de Dios para irnos tras consejos que no son de Dios? Lo que pasa muchas de las veces es que vamos a decaída. Cuando nosotros no sabemos escuchar, y como el comentario que se nos daba, ¿verdad? Hablando de hijos naturales o hijos espirituales que somos nosotros en Dios, entonces, si no escuchamos muchas veces el consejo o no seguimos el consejo de Dios, y los hijos naturales no siguen a veces los consejos del Padre, porque muchas veces los padres, ¿verdad? Hablamos y aconsejamos en amor. Ningún padre desea ningún mal para sus hijos. Siempre el consejo es, aunque para el hijo parezca mal consejo, nunca es un mal consejo. Puede haber la excepción, no digo que no, que algún padre aconseje mal a su hijo, porque o algunos viejos aconsejen mal a los jóvenes, eso, o a familiares, eso no lo vamos a negar, porque se han dado casos de casos, pero un padre la mayoría de veces siempre va con un buen consejo para sus hijos, igual que Dios para nosotros. Entonces, les decía yo que el versículo 2 dice, de Isaías 30, que se apartan para descender a Egipto. Miren lo peligroso de esto, cuando nosotros dejamos el consejo de Dios por irnos tras consejos malos, vamos a ir de caída en caída. ¿Y a dónde vamos a pegar? A Egipto. ¿Y Egipto qué representa? El mundo. ¿En quién confiamos después de no agarrar el consejo de Dios? Vamos a de caída a tomar el consejo malo del mundo. Y déjeme decirle que el mundo no tiene buenos consejos. El mundo no está aconsejando para nada bien. Todo lo que vamos a escuchar fuera en este mundo, en Egipto, es lo malo. Y siempre nos van a llevar a hacer lo malo. Siempre nos van a incitar o nos van a mal aconsejar para que nosotros nos apartemos del buen consejo de Dios y sigamos el consejo de la corriente de este mundo. Y ese es un cuidado que nosotros debemos de tener, porque el Hijo de Dios, cuando deja de seguir el consejo de Dios, de su Padre, entonces nos volvemos a la dependencia totalmente del mundo y no de Dios. Apartamos nuestra mirada, prestamos la atención al mal consejo y nos vamos en caída al consejo malo, al consejo del impío, al consejo del mundo, incluso a veces. Y como le decía, estamos hablando primeramente a los de casa y luego, ¿verdad? O a los de dentro del camino de Dios y también para los de afuera. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que este evangelio llegue, que esta verdad llegue al corazón de aquellos que no han sido alcanzados por Dios, que el consejo de Dios lo podamos aplicar primeramente en nuestra vida para que así podamos vivir de una manera mejor. El consejo nuestro como hijos de Dios, como cristianos, lo queremos dar a todo el pueblo para que verdaderamente conozcan el consejo sano de Dios y que dejemos ya el consejo malo que nos da el mundo. Amén. Amén. Sí, yo creo que también podemos ponerlo de la manera de las consecuencias de un mal consejo. Las consecuencias de un mal consejo muchas de las veces no solamente va a afectar a la persona que lo escucha, sino que podría afectar a todo su alrededor. Vamos a poner la palabra a toda la atmósfera donde él se mueve, porque ha permitido que un mal consejo entre y se tome en algunos casos como una verdad, como una verdad absoluta. Entonces, lo peligroso que es el recibir el mal consejo, porque como lo digo, muchas veces no va a dañar solamente a la persona que lo escucha, sino que va a dañar a aquellas personas que están, en este caso vamos a decirlo, bajo de su cobertura o bajo de su cuidado. Si lo ponemos en el aspecto de un padre escucha un mal consejo, recibe un mal consejo,
no solamente va a llevar las consecuencias él, sino que también pueda llevarlas aún hasta su propia familia. Amén. Eso era lo que íbamos a implementar un poco más, ¿verdad? Del cuidado, como hablábamos de los hijos o de los líderes que mal aconsejan. Estamos viendo eso en popa. Actualmente estamos viendo eso a flor y por este tipo de líderes que están mal aconsejando o mal enseñados, están dejando que prácticamente que la gente deje de creer en el poder del evangelio de aquel Cristo que entregó su vida por toda la humanidad. Entonces la consejería o el mal consejo que estamos viendo o viviendo dentro de está haciendo que aquellos que tenían una esperanza o tenían sus ojos puestos o querían regresar a la iglesia a causa de este tipo de mal consejo que estamos viviendo, se están más bien apartando y desviando del camino de la verdad. ¿Por qué? Por la mala consejería, por los malos consejos de que estamos recibiendo aún dentro de las iglesias. Y este es el cuidado como hijos que debemos de tener. Estamos hablando de hijos espirituales, como Dios hablaba. El versículo 36, el capítulo 36 de Isaías con su versículo 5 dice: yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? El 36 dice: he aquí que confías en este báculo de caña frágil y Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará en la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Este Rabsaces venía con este mal consejo a Ezequías, para hacerle cambiar su manera o sus buenos consejos de Dios y atemorizarlo también para que él dejara el buen consejo por una mala consejería de que este hombre estaba hablando en un sentido de que los hijos de Dios muchas de las veces dejamos de confiar en el consejo bueno y nos vamos a escuchar la consejería mala del mundo. Entonces viene este rey que era Rabsaces no era rey, era un informante o el vocero del rey. Entonces venía con este mal consejo hacia Ezequiel a decirle: ¿en quién se apoyan ustedes? ¿En Egipto? Es como que, imagínense, como que si una persona viniera de allá del mundo, o ¿cómo le podemos decir? Sí, ¿verdad? De allá del mundo, y nos diga a nosotros, y nosotros dejemos el consejo de Dios y digamos nosotros: es que yo estoy confiando más en un político, o yo estoy confiando más en una nación, o yo estoy confiando más. O sea, has dejado de creer, de confiar y del consejo de Dios por creer en alguien del mundo. Estamos mal. ¿Por causa de qué? De un mal consejo. Pero hasta este rey de Asiria era uno de los reyes más poderosos que había en esos momentos. Y él con su vocero le manda a decir: ¿en quién te estás apoyando? ¿En Egipto? O sea, ¿te estás apoyando en el mundo? ¿Te estás apoyando en el consejo malo que el mundo está dando? O sea que le está diciendo: prácticamente estás en la calle. Si tú confías en el consejo malo del mundo, estamos en la calle. Porque antes de escuchar el consejo malo que allá afuera nos van a dar, nosotros tenemos que ir al consejo de Dios basado a la palabra de Él. Otro comentario. ¿De quiénes deberían los jóvenes ir a escuchar los consejos? Porque los jóvenes a veces van con sus amigos
con los que están bien cerca a ellos a recibir consejos que tal vez no les ayuda. ¿De quién deberían recibir consejos los jóvenes? Amén. Muy buen punto, muy buen comentario, muy buena pregunta. Estamos hablando aquí, ¿verdad?, de que los hijos de Dios o este rey había dejado el consejo de Dios por escuchar el consejo de Egipto, el cual Egipto representa al mundo. Entonces, un joven cristiano a quien debe de ir primeramente, digo yo, bueno, ahorita me van a corroborar, a quien debemos de ir primero nosotros sería, si somos cristianos, un joven cristiano primeramente debería de ir, tener la confianza en sus padres. En segundo lugar, tiene a su pastor o a su líder. Pero todo esto vamos a nosotros a tener, por eso le decíamos al principio, ¿verdad?, que es igual importante es que nosotros le pidamos a Dios y le clamemos a Dios el don de discernimiento, porque basado a todo consejo que se nos da, nosotros lo tenemos que analizar conforme a la palabra de Dios, porque hoy en día dentro de estamos escuchando consejos que no están conforme de la palabra del Señor, que están fuera de la palabra del Señor, y ese es un peligro, porque a veces nosotros como hijos, como jóvenes, tendemos a personas que tenemos confianza en esa persona dentro de la congregación, pero esta persona, aparte de ser hermano, ¿verdad?, o de ser líder, es mi mejor amigo. Y puede ser que esa persona no te hable conforme a la palabra de Dios, sino como amigo. Pero nosotros, todo lo que nosotros, consejo que pidamos, tenemos que llevarlo a la luz de la palabra para ver si es un buen consejo conforme a la palabra del Señor. Amén. Amén. Sí, yo creo de que la palabra nos habla, ¿no?, acerca de esto, ¿no? Y es lo que estamos tratando de llegar hacia a la iglesia acá y a todos los que nos escuchan, amén, y nos ven a través de la media. Porque la palabra nos dice ahí en el Salmo 119:9, dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? En esta versión, Biblia al día, dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a su palabra. Amén. Dice, es la respuesta, viviendo conforme a su palabra. Entonces, yo creo que el joven primeramente debe de acercarse a buscar el consejo de su padre. Amén. Y si ya es un joven que tiene una relación con Cristo, entonces el consejo del padre, asimilarlo o buscar si viene con la palabra, ya que él tiene una relación. Amén. Porque el hombre podría equivocarse, un padre podría equivocarse, pero la palabra nunca. Amén. Entonces, claro, pero como nos enseñabas, que el padre siempre va a querer lo mejor para un hijo. Entonces, claro, el padre va a querer lo mejor para un hijo y si el consejo viene de la palabra, mucho mejor. Amén. Entonces, aquel joven que se mueve en su voluntad está dejando a un lado el consejo de sus padres y aún el consejo de la palabra. Amén. Entonces, nosotros, como le decimos, podemos recibir un consejo o buscar un consejo en una persona que sí podemos. Y hay personas también que no son cristianas que tienen buenos consejos. No siempre, ¿verdad? Pero tampoco le vamos a dejar un total no. Sí, hay personas que tienen buenas intenciones y saben aconsejar. Pero nosotros, basado a cualquier consejo que busquemos, lo tenemos que, por eso, ir a analizar conforme a la palabra. Y allí vamos a obtener la respuesta de que si lo que queremos, el consejo que andamos buscando es conforme a la palabra de Dios, entonces es un buen consejo. Pero si no, desechémoslo, porque totalmente vendría a ser un mal consejo. Y mire este varón Rabsaces, lo que le dice a Ezequiel: y si me dices, en Jehová nuestro Dios confiamos,
¿No es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías, hijo de Judá, y a Jerusalén delante de este altar adoraréis? Entonces lo que este varón venía a hacer era que este varón dejara el consejo bueno y hasta le mencionó a Dios. ¿Acaso vine yo, dice, ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Le hace una pregunta. Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Mire qué astucia con el consejo con el mal consejo que este varón venía. Le metió a Dios y le dijo todavía que Dios le había dicho aquel consejo. Entonces el rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Cuando nosotros escuchamos un mal consejo, es cuando a veces nosotros, ¿verdad? Mucha gente dice, y nos vemos y nosotros en situaciones difíciles, y ese es el Dios en que tú confías. Muchas veces escuchamos eso, y por menospreciando al Dios que nosotros tenemos a causa de la situación que estamos viviendo. Mas nosotros, el enemigo, eso es lo que quiere venir a hacer en nuestra vida, a meternos duda, aconsejándolos de una manera diferente, haciéndonos creer que Dios quizás ya nos ha abandonado por causa de lo que estamos viviendo. Pero ese consejo que trae es influenciado por el enemigo y nosotros debemos de desecharlo, porque si Dios permite que nosotros pasemos por circunstancias difíciles, Él dijo que aún en medio de esas circunstancias Él iba a estar con nosotros, y nosotros debemos de seguir creyendo en el consejo y en la palabra del Señor antes de escuchar a aquellas personas que nos vienen a hacer meter duda a nuestro corazón y nuestro pensamiento, dejando de creer en el buen consejo del Señor. Extremadamente este consejo que este varón llevaba hacia Ezequías era un mal consejo, aunque la profecía había sido dada antes. Por cuanto no había seguido el consejo de Dios. Mire, es que lo que pasa, ¿verdad? Que a veces nosotros, por tomar un mal consejo, las consecuencias van a venir enseguida. De eso nos hablaba, nos daba el comentario el hermano Carlos. Entonces, lo malo que nosotros hacemos, si seguimos un mal consejo, las consecuencias las vamos a pasar, las vamos a pagar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros seguimos un mal consejo, viene la consecuencia mala, y aparte de eso, Dios ya ha dicho en su palabra lo que va a pasar si nosotros dejamos de seguir lo que Él ha dicho que sigamos. ¿Cómo así? Ok, Dios ya dijo que nosotros teníamos que hacer lo bueno para que nos fuera bien. Y si queríamos seguir lo malo, pues que lo siguiéramos, pero que también íbamos a recibir lo que vamos a recibir, porque de lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, ¿era verdad lo que este hombre le decía a Ezequías? Sí, pero la profecía no era porque Dios le había hablado a él, sino que ya la profecía ya había sido dada en tiempos antiguos. Entonces, se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque los reyes de antes se habían apartado del buen consejo del Señor. Entonces, este hombre lo que quería era traer confusión a través de su mal consejo. Dice el versículo 15: ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, o no será entregada esta ciudad en las manos de ellos. Los pensamientos, Proverbios 12:5 dice así: los pensamientos de los justos son rectos, los consejos de los impíos engañosos. Amén. Es interesante el punto que estabas tocando ahorita acerca de este varón Ramsaces, ¿no? El cual por el mal consejo quería meter miedo. Amén. Y quería meter duda en el corazón del pueblo de Dios. Como tú decías, lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Amén. Dios ha dado su palabra, Dios ha dado su consejo para que de esa manera
nosotros aprendamos a guiarnos, que Amén. el ser humano aprenda a guiarse a través del buen consejo de la palabra del Amén. Señor. Entonces, mira cómo el enemigo muchas las veces se va a presentar con algo tal vez que ya Dios ha declarado. Ujú. Amén. En este caso, pues lo ponemos en lo que Dios había dicho acerca de Judá o Israel, que iba a suceder por causa del pecado. Ujú. Pero eso no deja de ver que ellos seguían siendo el pueblo de Dios, Amén. del cual Dios tenía cuidado. Dios los iba a disciplinar, Dios los iba a poner tal vez en un momento difícil, pero también Dios tiene el cuidado de su pueblo. Aquí lo importante es como el pueblo, como nosotros, cuando tal vez hemos tomado una mala decisión, hemos recibido un mal consejo y queremos continuar en ello. Amén. No, la palabra nos está enseñando en esta tarde que el buen consejo viene de Dios y que nosotros tenemos que desechar todo mal consejo para que, como decías tú, las consecuencias no nos alcancen. Pero Amén. es interesante cómo el enemigo se va a presentar a meter miedo y confusión. Amén. A meter miedo y confusión para que su pueblo no le siga creyendo. Amén. Amén. Sí, eso es lo bonito de las enseñanzas, ¿verdad? Que tenemos, que nosotros podemos descubrir las intenciones malignas o los malos consejos que el enemigo está tramando. Y nosotros eso tenemos que discernirlo para aplicarlo de una manera correcta y desechar lo malo y dejar lo bueno de Dios en nuestra vida para poder continuar nosotros avanzando. Yo la verdad que cuando estaba estudiando eso, yo digo, siempre al cristiano, ¿verdad? Siempre casi siempre, si no me dejan mentir, casi siempre viene un mal consejo de alguien y dice, ay, no, que eres cristiano y por qué te sucede esto. Ay, no, porque eres cristiano y por qué te pasan estas cosas. Entonces, esos malos consejos nosotros son viejos y debemos de desecharlos porque eso no nos trae a nada bien. Entonces nosotros debemos de continuar avanzando en el camino, creyendo en la palabra, en el buen consejo de Dios, desechando los malos consejos y caminando una vida hacia adelante, viviendo conforme al consejo que Dios ya nos ha dado. Vamos ya un poco entrados en lo que es la enseñanza. Ahora yo le traigo aquí malos consejos comunes que debemos evitar. Malos consejos comunes que debemos evitar. Mire, en primer lugar, nosotros no podemos, siendo cristianos, tomar estos malos consejos como que y hacerlos nuestros. Allá afuera en el mundo le traigo unos cuantos consejos que usted los va a escuchar a flor del día. En TikTok creo que es la plataforma que se está usando mucho y usted va a escuchar este tipo de consejos y muchas personas, hasta cristianos, los están tomando, en el cual yo esta noche te quiero decir, meditemos un poco más en lo que estamos escuchando, porque no es bueno para nuestra vida, mucho más si somos cristianos. Y también para el mundo que no conoce de Cristo, esto no nos lleva a nada bueno. Esto no es lo que Dios quiere de nosotros como humanidad, como creación de Él. Dios quiere que todos atencionemos al buen consejo de Dios y desechemos ya una vida en la cual el mundo está viviendo y haciéndonos creer que aquí el único que importa somos cada uno de nosotros. Primero, segundo y tercero, yo. Ese es un mal consejo que vas a escuchar en todo lugar en donde andemos. Pero este mal consejo nos hace ser egocéntricos, porque te deja pensar que aquí el único que importa en la vida o en este mundo somos nosotros mismos. Soy yo.
primero, al segundo y al tercero, yo. No, no debemos de pensar egoístamente. No podemos, no debemos hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque si hay un estudio en el cual refleja que si el ser humano se queda solo en el mundo y no haya otra persona a su alrededor, que solo una persona habita en el mundo, moriría muy pronto a causa de la soledad. Entonces, eso quiere decir que como seres humanos los necesitamos unos a otros. Entonces nosotros no somos únicos. No debemos de pensar egoístamente, no debemos de pensar egocéntricamente. Hay muchos que también nosotros podemos ser y ayudar para mejorar. Otro tipo de consejo que escuchamos, mal consejo: no cedas nunca ni pidas perdón. O sea, es igual el egoísmo, el egocentrismo, no rendirnos a nada, no cedas, no ceder es no, o sea, aquí lo que yo hago, lo que yo digo, eso es. Yo no tengo por qué pedir perdón a nadie. Yo no tengo por qué rebajarme ante nadie. Ese es el mal consejo de allá afuera. Número 3. Y hay muchos, pero yo solo saqué estos que son los más. Gasta todo hoy, el mañana no importa. Ese es un mal consejo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a estar viviendo el día y mañana cuando amanezca, por haberte gastado todo, no vas a tener para vivir o subsistir. Nosotros debemos de pensar y analizar las cosas. No gastes todo hoy. Ese es un mal consejo. Y yo te doy uno bueno: no gastes todo hoy. Piensa en el mañana. Pero el mal consejo es: gasta todo hoy, que el mañana no importa. Desecha ese mal consejo. Otro, amén. Yo creo que todo en el aspecto del mal consejo, yo creo que una cosa lleva a otra, ¿no? Pues estamos hablando, o nos hablabas tú acerca del egocentrismo, ¿no? De que puede llegar a una persona por no recibir el buen consejo, o por no recibir consejo, o por tener una manera de pensar en la cual, como algún momento dado la tuvo Nabucodonosor, amén, y que por esta condición, pues lo llevaron a la condición de bestia, no lo llevó el Señor. Pero yo creo que todo se entrelaza en el egocentrismo, porque luego llega a pensar de que no es necesario tal vez tener relaciones con otras personas, ni se da cuenta cuando comete un error, comete una falta, independientemente de la posición que se tenga. No es capaz, por ser egocentrismo, por no reconocer su condición, que algunas de las veces es necesario pedir perdón. Amén. Y que es importante pedir perdón por la libertad que va a traer a tu alma el pedir perdón, el reconocer tu falta, el reconocer mi falta, y pues las conexiones que tú vas a hacer con otra gente. Acuérdese que la palabra dice de que el segundo mandamiento es igual que el primero, ¿no? ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Entonces, si una persona egocentrista piensa de esta manera, ni se está amando a él, ni ama a otra persona. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Igual dice, de esta manera dice, gasta todo hoy y no importa el mañana. O sea que si tú te das cuenta, todo va, digamos, girando en el mal consejo, entrelazado. Amén. Ajá, girando en un mismo concepto de egocentrismo. O sea, todo es como lo que importa aquí soy yo. La número 4, sigue tu corazón. Ese es un consejo que lo vamos a escuchar. Y mire, sigue tu corazón.
puede llevarnos a tomar decisiones poco meditadas, porque lo que hacemos para sentirnos bien y no porque sea lo correcto. O sea, si yo sigo lo que mi corazón me dicta, va a ser lo que yo quiero hacer, pero no siempre va a ser lo correcto. No sé si me estoy dando a entender. Cuando nosotros seguimos aquellos latidos de nuestro corazón, muchas veces vamos a fracasar. Porque el corazón, como hay un versículo bíblico que se me fue, pero si me puedes ayudar, ¿cómo es que dice? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros seguimos al corazón, y hay otro versículo que dice que engañoso es el corazón. Dice, ¿quién lo conocerá? Solo Dios conoce nuestro corazón, ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Entonces, la importancia del buen consejo antes de que el mal consejo, cuando se nos dice, sigue tu corazón. Hermano, amigo, tú que me escuchas, el corazón nadie lo conoce y muchas veces nos engaña y nos traiciona. Es un muy mal consejo. Número 5, vive el momento. Otro terrible consejo. Esta es una forma pasiva de vivir la vida esperando que todo se solucione solo. Vive el momento. Una vida pasiva en que la persona espera a que todo se le solucione solo y no vive y no planea nada para su futuro. Error número 5. Número 6, vive tu vida como quieras, total es tuya. Qué mal consejo. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es nuestra. Nuestra vida le pertenece a nuestro Creador, que Él fue que la dio. Él toma de nosotros, Él hace de nosotros, Él cuida de nosotros. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Con que Dios mueva un solo dedo o diga hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. La vida no es nuestra, la vida nuestra es de Dios. Y el último dice, paga de la misma manera. Un malísimo consejo. ¿Por qué? Porque nosotros no, como cristianos, no debemos de pagar de la misma forma que nos hacen a nosotros. Y aún la gente del mundo que no conoce de Dios, no paguemos de la misma manera que pagan los demás. Mejor optemos por el consejo de Dios, el cual dice en su palabra que hagamos el bien, aunque nos hagan el mal. Cambiemos los malos consejos por los consejos de la palabra del Señor, que eso nos van a ayudar. Y por último, yo te dejo con este Salmo 1:1, el cual dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de los escarnecedores. Apartémonos del consejo del impío y caminemos una vida recta, buscando y caminando en el consejo de Dios. Eso nos va a ayudar a vivir una vida mejor. Eso nos va a ayudar a ser mejores seres humanos, a ser mejores hermanos, a ser mejores amigos, a ser mejores personas. Si nosotros pagamos de la misma manera en el cual nos paga el mundo, nosotros no reflejaríamos el amor de Dios en nuestra vida. Así que, querido hermano, yo te invito a que sigamos los consejos de Dios. No sigamos los consejos del mundo. Y al mundo, trata de apegarte al consejo de Dios para que vivas de una manera distinta y diferente. Con esto yo te dejo y que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide, y vamos a orarle al Señor por esta palabra.